Muy buena gente, Kibosar les habla desde el Pozo de los Juegos, podcast de aficionados de los videojuegos donde revisamos la actualidad del gaming. En esta ocasión, en este episodio, estamos hablando sobre juegos y secuelas que honestamente nos decepcionaron mucho. Va a ser una forma muy personal, cada gente va a dar su punto de vista y va a poner su juego sobre la mesa, que cada uno de los participantes entiende que no dio la talla en la precuela o las secuelas siguientes. A mí me acompañan Yanko, La Voz, Jeff, ATL. ¿Quién va a empezar? Bueno, yo creo que yo puedo empezar. Nítido, Yanko, dale. Bueno, el juego que yo escogí para esta bella noche, que no es bella, es New Super Mario Bros. 2. Pongamos en contexto. Yo estoy de acuerdo. Pongamos en contexto. New Super Mario Bros. Cuando salió, aparte de que realmente no trajo muchas cosas nuevas a la franquicia de Mario, fue un juego fresco, entretenido, que renovó algunas cosas. Tenía el juego dos aspectos muy importantes para mí. Un multijugador que era competitivo, que es súper adictivo. Yo se lo recomiendo a cualquiera que tenga una copia del juego que lo juegue con alguien. Y minijuegos que también estaban en la versión de Mario 64 de 10. Con esos dos agregados y un juego que era relativamente nuevo, con una jugabilidad decente, una dificultad normal, porque también era fácil el juego, pero lo suficiente como para entretenerte, aunque no sé por qué, y todavía muchos seguro se preguntarán, tenían dos niveles ocultos por alguna razón que se tenían que desbloquear, y eso acorta la vida del juego. Pero bueno, el punto es que el primer juego era entretenido a pesar de sus fallas. Entonces uno piensa cuando una secuela sale que por más ok o regular que haya sido un primer juego, si es lo suficientemente bueno, la secuela tiene que ser mejor, ¿verdad? Falso, porque muchas veces decepciona. Y aunque técnicamente la secuela es New Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. 2 no tiene ese 2 por nada, ¿verdad? Pues no. Bueno, New Super Mario Bros. 2 para 3DS salió 6 años después, si no me equivoco, respecto a la versión original. Empecemos con que el juego otra vez te pone dos mundos que hay que desbloquear, o sea que no mejoró ese aspecto. En vez de ponerte 8 mundos y 2 extra, volvemos otra vez a 6 mundos que te puedes pasar y los otros 2 tienes que desbloquearlo. Los jefes que en el primer juego eran originales para lo que es el mundo de Mario, aquí empieza ese problema que parece que tienen todos los juegos de Mario. Vuelven a los Koopalings que ya habían aparecido en Super Mario Bros. Wii y no traen nada nuevo e interesante. Los minijuegos los quitaron. El multijugador que dije que era súper entretenido, lo quitaron y pusieron un simple multijugador cooperativo que hace que un juego que es fácil se vuelva más fácil. Porque sí, no sé si es que ya yo soy más grande y más experimentado, pero yo sentí que tener Super Mario Bros. 2 fue súper fácil. La sentí como que yo podía jugarla prácticamente como si yo conociera los niveles. O sea, yo iba y jugaba a lo loco y me moría nada más por jugar a lo loco, pero simplemente todo se sentía como que yo sabía lo que tenía que hacer en cada momento, como si no hubiera ninguna pizca de desafío. Entre otras cosas, sentí que los mundos y los niveles también eran poco inspirados, la música era aburridísima, y como dije, los jefes tampoco eran la gran cosa. O sea que pasamos de jefes originales a jefes que hemos visto desde los 90 y que no entiendo por qué siguen reciclando todos los juegos de Mario. Entonces, esos son para mí los elementos que hacen a New Super Mario Bros. 2 una mala secuela. No construye en base a lo que hizo el primer juego, ni el segundo, porque recordemos que la de Wii fue el segundo juego, o sea que realmente no mejoró en nada respecto a sus dos antecesores. La música es aburrida y quitaron para mí los elementos más redimibles del primer juego, que tampoco estuvo en ninguna otra versión, pero ustedes saben, la de Wii U por lo menos tenían ese multijugador también competitivo, pero más adictivo al ser de 4 y ser más expansivo que el de New Super Mario Bros. 2. Pues con eso termina mi breve intervención. Wow, Yanko, mira, tú mataste el juego, de verdad que sí. Bueno, yo tengo una opinión más o menos similar con otro juego, y es Dark Souls 2. Todo el mundo sabe, Dark Souls ahora mismo, para mí, yo lo considero que es el juego más influyente de esta década,
ha influido en bastantes juegos y no es poco común ver un review que diga, no, este juego es como Dark Souls, muchos indies, muchos AAA, demasiados juegos usan mecánicas, hasta por eso igual usan mecánicas del Dark Souls. Pero Dark Souls 2 fue como el hijo feo, porque es que Dark Souls 2 es un juego que intenta usar el arte de Edad Media para la estructura de niveles y te da una dificultad justa para que tú sientas satisfacción al hacer un reto. También te da un diseño de niveles interconectados que parece un Metroidvania, tan bien que está elaborado. Pero Dark Souls 2 rompe todo eso. Es injusto, a cojones, es demasiado injusto. En las batallas de los jefes, injusto en la batalla contra los minions, contra todo. El diseño de niveles es raro, o sea, una cosa que es extraña. Y la conexión entre niveles es pésima. El juego no es malo, es un muy buen juego. Pero como Dark Souls, que tiene la responsabilidad de ser la secuela directa del que empezó todo, fue un poco decepcionante, dejó mucho que desear, de verdad que sí. Queríamos más Dark Souls y esta entrega no supo darnos eso, aunque Dark Souls 3 sí cumplió su tarea, gracias a Dios. Eso es todo lo que tengo que decir, porque el juego no fue todo el mundo conoce. No fue un desastre, fue un juego bueno, pero y en online es divertidísimo, pero lamentablemente no cumplió las expectativas de su antecesor. Kiwasa, es cierto, yo de hecho he visto muchos comentarios al respecto sobre esta Dark Souls 2 que viene siendo como la oveja negra de la franquicia, incluyendo la demo. Pero así es la vida, así que sigamos con las decisiones. Y no solo eso, si me permiten interrumpir, como dijo, no hay nada que no se referencie al Dark Souls. Entonces, ya cuando tú dejas una bandera tan en alto, es por algo. Si tú quieres decir que un juego es difícil, tú no dices que es difícil o que es complicado, no. Tú solamente dices, es el Dark Souls hasta de carrera, de lo que tú quieras, pero que ese es el Dark Souls. Muy cierto. Es un juego muy influyente, es un juego muy influyente. Muy bien, ¿quién sigue entonces? Algo me dice que va a ser Jeff el siguiente. Ok. Bueno, hoy yo les voy a hablar del problema que tuvo una de las partes de Mortal Kombat, que fue una decepción total, y les voy a decir por qué. Mortal Kombat versus DC Universe. El problema del juego viene siendo lo principal, es la jugabilidad. Todo el mundo sabe que a todo el mundo le gustó la idea de Superman contra Scorpion, Raiden y todo eso. El problema fue cuando tú empiezas a notar los golpes, cuando empiezas a notar la jugabilidad. Primero, cuando te estás cubriendo, tú no te estás cubriendo, porque el daño que recibes es igual. El juego tuvo muchos problemas en nivel técnico, ya que en DC Universe nunca se imaginó como Scorpion, como sería la camisa Superman, o los tipos de brutalities o fatalities que tuvieron. Claro está, fue el primer juego en introducir eso de cambio de escenario, presionando una serie de botones, que por cierto dieron muchos problemas, porque tenías que presionar los 4 botones. Si jugabas en un PlayStation, tenías que presionar cuadro, triángulo, círculo y X, o la cruz. En Xbox A, Y, D y X. Los botones al mismo tiempo es algo molesto, y normalmente para cambiar de escenario no le hacías el suficiente daño, porque presionarlo los 4 era algo muy, muy incómodo. Otra parte fue la parte del diseño de personajes. Todo el mundo sabe que Superman con su gran capa, la Mujer Maravilla con su falda y todo eso, está bien, está perfecto. Pero cuando le vas a agregar skins, le vas a agregar contenido a los personajes, agrégaselos a todos, no solamente a los de un juego. El problema con ese juego fue que le dieron la exclusividad a Mortal Kombat y no a los de DC.
Y en gran parte el juego tuvo mayor problema por la jugabilidad en sí. Se notaban algunos personajes que eran injustos. Si tú lograbas a jugar incluso con Superman, tú notabas que la jugabilidad de Superman de vuelo, de aparecerse detrás de ti, todo eso, aparte de que estaba roto, no lograba porque el nivel de daño que hacía al principio en salida del juego no daba la talla. Tú jugabas con Raiden y tú lo matabas a los menos de 5 minutos en la partida completa. O sea, el nivel de daño no es igual y ellos no supieron balancear el juego. Pero estas y muchas más razones es la cual la mayoría de las personas y los jugadores o amantes a Mortal Kombat han destacado DC Universe contra Mortal Kombat como uno de los juegos X de ellos. Pero ese viene siendo mi punto de vista, claro está. No lo he jugado el juego personalmente, pero de verdad yo he visto mucha gente criticando este juego, como que era muy malo, de verdad que sí. En efecto, hubo muchas quejas sobre ese juego de Mortal Kombat vs. DC, y aparte de la jugabilidad, una de las mayores quejas que yo vi es que el juego era categoría T, pero esa no es la queja, sino que evidentemente que el juego sea T es un gran problema para un juego de Mortal Kombat, porque todos los fatalities eran una versión super PG prácticamente de lo que son fatalities, así que ya con eso tú le quitas muchos puntos a un juego de Mortal Kombat. Pero ¿Era T? Sí, era T. Sí, No, pues, pero para que Jeff no debió hablar. Jeff me dijo, no, la clasificación era T. Ya con eso decía todo. Disparate. Yo creo que el juego era en modo de España, el juego era PEGI 12 o PEGI 10. No, se queden con su juego. Disparate. Jeff solamente debió decir clasificación T y colgar la llamada. Ya, colgó. Nos vemos. Por eso sacaron Injustice, porque concho. Sí, así es la vida, ¿verdad? ¿Qué usted opina de eso, Itiel, de la vida? Bueno, ¿qué yo opino de este caso en particular? No. Lo que ustedes ya, y como dice John, que con que sea clasificación T ya es suficiente, no hay que decir más nada. ¿Y Mortal Kombat T? No, gracias, ya. ¿Y su secuela? Se me hizo un poco complicado, en verdad. Como alguien que empezó jugando Zelda en Ocarina, yo tuve que irme hacia atrás. Y esta le va a dar un poco en la infancia, quizás a los que son un poco mayores, ya que mi elección es la aventura de Link, Zelda 2 específicamente. Zelda 2, la aventura de Link. Entonces, ¿por qué no me gustó? Y la Zelda 1 fue para mí, aunque era ya desfasada tecnológicamente, un encanto tanto visual como jugable. Yo disfruté cada segundo mientras jugaba la primera Zelda. Y aunque era difícil descubrir una mazmorra, ver cómo se peleaba con algunos monstruos, la mecánica que tenía, para mí, aún en los tiempos avanzados, fue un goce total jugar a la Leyenda de Zelda 1. Y la historia me pareció muy interesante, para serle sincero. Pero ya cuando hice la evolución, el paso a Zelda 2, vi la introducción y yo me planteaba algo parecido a la Zelda 1, pero todo fue muy diferente. Fue un lavado de cara totalmente innecesario y aún más para la época. ¿Por qué? Porque aún Zelda sigue manteniendo lo que viene siendo varias líneas temporales de juego. No es lo mismo un Breath of the Wild que un Link's Awakening. Y son dos ramas y las dos ramas la manejan bien. Pero ahora esta mezcla entre antiguo y línea 2D, en el que nos fuerzan a tener al nuevo Link, te hace echar para atrás si tú jugaste el nuevo, el anterior. Y aún así, tú jugando el nuevo, no te da ganas como de terminarlo. Para tú jugarte un Zelda así, mejor tú te vas a Super Mario Bros. 2, que para Latinoamérica, para América en general, para este lado del charco, tampoco fue muy bueno. Pero fue más disfrutable que algo que Zelda, para mi entender, tenía por encima del primer Mario. Entonces, no fue mal ideado, fue mal planteado el juego. Y para mi entender se pudo hacer mejor. Pero como Nintendo siempre inventa y crea cosas nuevas, a veces falla, a veces no.
para mí que de la IP de ellos, porque no estamos contando la de la 3 nefasta juego de CDI, pero para mí, a nivel personal, la peor secuela y juego de Link creado por Nintendo es Zelda 2, la aventura de Link. Muy bien, señorita. Muy comprensible sus comentarios. Yo te apoyaría si no existiera. Te apoyaría si no existiera Triforce Hero. Entiendo, también fue mala secuela. Yo no entiendo. Podría contar como una muy mala secuela, pero Link 2, Zelda 2, perdón. No, yo paso más Triforce Heroes que esto, a sinceridad. Bueno, es verdad. Con Triforce Heroes, ¿cómo fue que Nintendo chipeó así? Porque ellos ya habían hecho algo como Triforce Hero antes en 10 con la Force Wars 25 Anniversary Edition para celebrar los 25 aniversario de la franquicia. Y tú tenías que hacer lo mismo que Triforce Hero, pero en vez de forzarte a controlar los 4 links, ellos nada más te ponían uno adicional. Y créanme que uno normal y un muñeco es mucho, pero mucho más fácil que controlar a uno normal y 2 muñecos como en Triforce Heroes. Yo no sé cómo Nintendo chipió de esa manera realmente. Bueno, señores, entonces entre los peores juegos que hemos visto entre secuelas personalmente, o sea, pueden haber peores secuelas, pero las que fueron más significativas para nosotros a nivel personal fueron estas: New Super Mario 2 de 3DS, Dark Souls 2, Mortal Kombat vs DC y Zelda 2, The Legend of Link, The Adventure of Link. Sí, The Adventure of Link. Okay. Y quien se atreva a decir que Toca 20 fue un mal juego, que me diga para que nos sentemos a vivir una pasada. El peor de todo. El peor de todo.